Bueno, bebé, ya empecé a grabar. Oh, buenos días, caballero. Sí, sí, espera ya. Aplausos, muy bien. Uy, marica, llegó el día. Qué genial. Me alegra mucho tenerlo acá en la clase, bebé Saurio. ¿Cómo? Bueno, bro, yo creo que lo esencial. ¿Cómo? Epa. Lo esencial para empezar, digamos, yo creo que es darle como contexto de en qué consiste esta vuelta rápidamente. ¿Cuál es el objetivo nuestro como traders con el mercado? Que antes de que aprenda a entender toda esta clase de cositas, qué es, qué información nos da y todo eso, pues cuál es el objetivo de trazar todas esas cosas. Espere, cojo el blog. Breve. Entonces, mientras tanto voy a poner por aquí un gráfico breve del oro y ya le explico contexto de esta cita. Listo. Bueno, en los mercados nosotros básicamente con la información de estas velitas que se llaman velas japonesas, que nos muestran digamos el comportamiento que ha estado teniendo un activo, cualquier activo, pueden ser materias primas, acciones, criptomonedas, índices que son como conjuntos de empresas. Nosotros pues con base en esa información de lo que ha ido sucediendo podemos llegar a tener unas probabilidades a favor de que un escenario que proyectemos sea como bastante posible que suceda. No siempre se va a dar, incluso si todo como que, digamos, es un patrón sumamente exacto, un patrón que siempre hemos visto que nos funciona, no por ello implica que sí o sí la siguiente vez que lo ejecutemos vaya a funcionar. Entonces nosotros como traders lo que hacemos con los patrones digamos que solemos operar es que debemos de tener sí o sí un control de pérdida y un objetivo de ganancia. Siempre que nosotros abrimos operaciones, sea al alza o a la baja, nosotros podemos ganar de ambas maneras, luego le explico cómo, pues debemos de tener un control de pérdida que se llama stop loss y un objetivo de ganancia que se llama take profit. Entonces, normalmente esto se puede simbolizar con, pues aquí tenemos muchas herramientas en el TradingView. Una de ellas es esta de aquí que se llama long position, que es digamos cuando usted ejecuta una orden de compra. Entonces, por ejemplo, actualmente el oro está en $2.354, ¿cierto? Por onza. Entonces, digamos que nosotros decimos que él va a seguir subiendo. Entonces, cuando nosotros ejecutamos una orden de compra, tenemos el margen rojo, que es nuestro margen de pérdida, que tanto estamos dispuestos a perder, y el margen verde es el margen de ganancia de que tanto queremos llegar a ganar. Entonces, digamos que este patrón, Pero ahí no está detalle, ¿cierto? ahí está que, Ahí no está detalle, está como por mucha plata. ajá, aquí lo que está es que cada velita nos muestra un día de la operativa. Nosotros podemos verlo en marcos temporales más pequeños. El término de los marcos temporales, Pero ¿cuánto es eso? como se expresa técnicamente, se le dice time frame. Entonces, digamos, cuando usted sepa ¿Y que dónde está el botón de time frame? es este de aquí arriba a la izquierda, aquí usted puede observar el gráfico y Ah, ya, ya, configurar cuáles son sus favoritos y descartar los que no use. Normalmente, digamos, para operar en corto plazo, uno utiliza estos time frame. Bueno, 30 minutos no se utiliza casi, ni 45. En horas, uno utiliza sobre todo una hora y 4 horas. Y en los marcos temporales grandes está el diario, el semanal y el mensual.
Entonces, digamos, ahí cada velita es un mes. Muestra el de, muestra el de 4 horas. El de 4 horas es este de acá. Cada vez que usted selecciona un marco temporal nuevo, cada vez que usted cambia de marco temporal, el gráfico le queda como un poquito descuadrado. Usted le puede dar clic derecho y le da Reset Chart View y él se le organiza, se le centra como en un tamaño adecuado a su pantalla. Entonces, digamos, ahí están gráficos de cada velita es 1 hora, aquí cada velita son 4 horas. Bueno, para eso también pues ya le voy a explicar la estructura de las velitas, que son las que nos permiten conocer los patrones. Entonces, ya que sabemos que cada velita tiene un marco temporal específico, bueno, eso ténganlo en cuenta. Cuando a usted le hablen de time frame, es el marco temporal. Y lo suelen explicar o lo suelen denominar como un 4H, 1H, daily, weekly. Entonces, digamos, cuando a usted le digan 4H o 15M, son 15 minutos o 4 horas. Minutos. Exacto. Entonces, Melo, ahí ya sabe como el time frame que le indica. En el caso de las velitas, ¿cuál es la estructura de una velita? Las velitas pueden ser rojas o pueden ser verdes. Eso indica que son o de compras o de ventas. En mi caso yo las tengo personalizadas de otro colorcito, pero pues es simplemente por gusto. Pero pues cumplen la misma función, como sea que uno las configure. Hay velitas de compra, hay velitas de venta. Cada velita cuenta con un cuerpo, que es la parte sólida, que usted ve que está como totalmente cerrada, y cuenta con las mechitas. Las mechitas son estos palitos que normalmente ellas tienen. Las suelen tener del mismo color que es la vela. Entonces en este caso, estas mechitas serían rojas. Ok, ¿qué simbolizan las mechitas? Como, por ejemplo, Las mexicanas, como digamos hasta donde pudo haber llegado la variación del precio. ajá, antes de que cerrara como el, Durante el tiempo exacto, el periodo. Entonces digamos, pues ustedes, digamos, yo sé leer eso es en estadística, pero digamos en trading eso como es, cuando digamos son varias de pérdidas, hay un mechazo grande y un mechazo así, ustedes cuentan digamos donde corta el traslapo y eso quiere decir algo, ¿no? sí, sí, eso quiere decir algo porque lo que significa eso es la gente que queda encerrada en el mercado, eh, en una zona donde el precio no ha vuelto. Es decir, por ejemplo, digamos que cerró una velita de compras como esta. Donde la gente, yo, Es decir, vea el ejemplo. Digamos que cerró una velita de estas, digamos una velita de 4 horas como esa. Cerró verde así las completa. rojas de compra, ah, No, la rojas verde es de de compra, compras. Entonces, digamos, lo que significa con esta verde es que ella aperturó aquí, en la parte baja, y a lo largo del periodo de las 4 horas, digamos, ella pudo llegar a bajar hasta aquí. Al bajar, ella nos deja un rastro. Entonces, primero va a tener unos palitos, ¿cierto? O sea, la mechita va a alcanzar a llegar hasta por aquí abajo. Una mechita así, pero verde. Y digamos que ella empieza a subir de nuevo. Entonces, cuando ella se va recuperando, nos deja la mechita, porque ella cuando empezó a bajar eran ventas, estaban vendiendo, entonces ella era roja. Pero en el momento, porque ella apertura aquí, ella aperturó abajo, ¿cierto? El inicio del periodo depende de si es verde, significa que la vela abrió abajo, donde el cuerpo está sólido abajo, y cerró en la parte alta. Y cuando es roja, significa que abrió en la parte alta y cerró en la parte baja, o sea, se desplazó hacia abajo. Entonces, digamos, esa verde inició, vendieron, después aquí empezaron a comprar, entonces ella deja un rastro. Y al finalizar el periodo, digamos que cerró por aquí. Tan, las 4 horas cerraron acá. Entonces inicia el siguiente periodo, la siguiente velita, que es esta roja. Digamos que en los primeros minutos empezaron a comprar. Entonces ella no era roja, ella era verde. Y empezó a subir. Entonces aquí todavía era verde y empezó a subir. Pero empezaron a vender. Entonces ella nos deja un rastro de que por aquí llegó el precio. Se pone de rojo cuando se gira la baja de nuevo. ¿Ok? Deja el rastro y empiezan a vender, empiezan a vender, empiezan a vender. Entonces ella deja la información de que aquí hubo gente comprando durante ese periodo de 4 horas. Pero después empezaron a vender pues otras personas en el mercado empezaron a vender. ¿Y qué significa esta mecha? Que aquí hubo gente que compró
que quedó encerrada en el precio. ¿Por qué encerrada? Porque digamos si usted compró acá, lo hizo con la intención de vender por aquí arriba. Y si resulta que usted compró y antes el precio empezó a caer, pues su orden de compra quedó ejecutada aquí arriba. Entonces esas mechitas nos dan información de que ahí hubo gente que compró y aún así el precio se les fue a la baja, se les fue en contra. Entonces esta gente, mientras el precio está Hubo gente cayendo, están hubo gente perdiendo. que vendió más. Ajá. Hubo otras personas que vendieron más y digamos su lectura del precio pues pudo haber sido incorrecta y ellos pensaron que iba a seguir subiendo, pero en realidad no siguió subiendo. Entonces en el momento en el que la vela se les va en contra y nos deja esta información, esta mechita, nosotros sabemos que aquí hubieron compradores que ahora mismo están perdiendo plata, o sea, están en pérdidas eh, y todavía no han cerrado su posición, o hay otros que cierran su posición en pérdidas, dependiendo de dónde sea la zona. Con base en esto, pues nosotros vamos aprendiendo cómo a identificar zonas de reacción del precio, porque sabemos que hay compradores o que hay vendedores que están encerrados en el mercado, que están esperando a que el precio llegue de nuevo a esa zona para vender. ¿Por qué? Porque si digamos que esta velita roja cerró acá abajo, listo, inicia la siguiente. Entonces cuando inicia la siguiente, digamos que empiezan a haber muchas compras, muchas compras, muchas compras. En toda esta zona, digamos, en toda esta zona donde el cuerpito rojo de la vela de ventas está sólido, digamos que la negociación estuvo como pareja. O sea, la negociación sí se dio de manera como correcta. Hay gente que estuvo comprando y gente que estuvo vendiendo con normalidad. Pero en las zonas donde quedan las mechitas, por lo general es que quedó pues bastante Hay gente más gente que encerrada. va a vender después. Claro, hay gente que ha estado en pérdidas todo este recorrido y está esperando nada más a que esto le suba de nuevo a esta zona. Y en toda esta zona de la mechita, es decir, en todo este rectángulo donde quedó la mecha anterior, va a haber gente esperando a que el precio llegue ahí para recuperar su dinero. Ni siquiera quieren ya ganar, porque como el tema es que estuvieron aguantando pérdidas un rato, pues están ansiosos por recuperar su plata. Entonces, digamos, en el momento en el que están perdiendo así sea un poquitico, después de haber estado perdiendo tanto por aquí abajo, ellos por aquí van a empezar a vender. Entonces, esta mechita nos muestra que ahí va a haber una resistencia, van a haber vendedores con intención, digamos, de recuperar su dinero, ¿cierto? Y si rompen, ¿y qué se busca entonces? Que se rompa la resistencia y ahí sí hacer un movimiento o esperar a que no se rompa y que salga otra mecha. Bueno, ahí ya realmente depende del tipo de trading que uno haga, porque dependiendo de los time frames, es que nosotros utilizamos ciertas confirmaciones que el mercado nos brinda y con base en eso pues tomamos decisiones, porque no es lo mismo digamos una velita en un gráfico de 5 minutos que una velita digamos de un gráfico semanal, que esa sí nos da muchísima información. Entonces una velita con una absorción gigante, o sea, con una mecha, con un palito gigante en el semanal, da mucha información, es muy relevante, a diferencia digamos de lo que puede ser una mechita de estas en un gráfico de 4 horas. No es tan relevante. Entonces, dependiendo de eso, nosotros aprendemos a identificar como ciertas confirmaciones. ¿A qué me refiero con las confirmaciones? Son los contextos del mercado. Por ejemplo, vea, aquí cada velita es un día en el oro. Entonces nosotros a simple vista podemos identificar pues que el oro tiene una tendencia alcista, es un contexto alcista. Se le suele denominar tendencia o contexto a si un mercado está yendo hacia arriba, yendo hacia abajo o si se mueve de manera lateral. ¿Cómo es moverse de manera lateral? Digamos, él tiene ciertos lapsos de tiempo, después se lo muestro en el semanal, en los que tanto sus partes altas como sus partes bajas suelen estar muy igual. Vea por ejemplo aquí. Aquí las partes altas a las que llegó el precio fueron las mismas y las partes bajas pues se tocaron varias veces las mismas zonas, como estas de aquí. Entonces digamos, aquí realmente el precio no estaba ni subiendo ni bajando, él se estaba moviendo entre dos zonas de arriba hacia abajo todo el tiempo, pero era una zona como muy similar. Vea que de hecho en el futuro vuelve y toca la misma zona. Y vuelve y se apoya en el mismo suelo. Se le denominan suelos y techos también, o soportes y resistencias a esas zonas importantes en las que el precio tiende a reaccionar. Que él se devuelve o se va como a un lado contrario. Es una zona de reacción o un nivel de reacción. Y la gente comúnmente lo llama Que soportes y va, resistencias. que se ve que va a subir, que va a subir y se va a mantener arriba, ¿no?
Sí, digamos uno ve que un movimiento va como con mucha fuerza, como que fue rápido. Y es porque por lo general en las zonas laterales el precio de los activos acumula como momentum, acumula fuerza. Entonces cuando él explota, lo hace con fuerza. Entonces se va para arriba o para abajo, pero rápido. Y determina una nueva zona de negociación donde por lo general se suele formar otro movimiento lateral, pero más arriba. Eh, a ver, digamos, esto es importante, lo de los soportes y resistencias. La gente, digamos, comúnmente, como lo explican en el trading, como básico, como se lo explican de cuaderno, vea, es importante que hagamos una distinción en el trading como se lo venden a la gente, que es como no hay que hacerlo. A la gente le venden el trading como algo sumamente predecible, donde usted ve una figurita y entonces significa que usted ya cuadra su posición de manera perfecta y ya está. Es súper predecible y el mercado se va a ir para donde es. Así es como a la gente le suelen mostrar el trading. Y resulta que no es así, porque digamos a las personas les dicen, ah, vea, aquí hay una zona de mínimos, que es un supuesto soporte, aquí hay una zona de máximos, que es una resistencia, y entonces, ¿qué sucede? Que a ellos se les dice, cada vez que el precio llegue al soporte, digamos de un canal, a esto se lo enseñan como un canal, usted puede abrir su posición de esta manera. Entonces, cuando llegue aquí al canal, usted puede abrir su posición, digamos así, y su take profit va a estar arriba. Entonces a ellos les enseñan a hacer esto como de manera muy perfecta, como si el mercado funcionara milimétricamente pues, y como en realidad funciona, es que él se suele desfasar en los niveles de reacción para alterar esas figuras como perfectas que ellos tratan de buscarle al mercado y lo sacan del mercado El desfase, el desfase es como esa imperfección en la figurita. como para dar en una resistencia. Ajá. A esto se le puede llamar una manipulación, que es como de los contextos principales del mercado, de los elementos principales, porque precisamente como ellos les enseñan todo de manera como tan perfectica, cuando hacen un movimiento de este tipo, digamos que si yo hubiera abierto mi operación así, de esta manera, la zona roja es mi stop loss, Para arriba. a mí me hubiera, o sea, digamos, yo puse mi zona de compra acá diciendo que iba para arriba, breve. Pero resulta que antes de irse para arriba, me manipulan toda una zona, me generan un desfase, donde aquí me sacan de la operación, me sacan en pérdidas. Y después sí se va hacia donde yo lo proyecté. Entonces, esto le pasa a la gran mayoría de traders cuando son principiantes. Que pues a ellos les enseñan a hacer todo como de manera muy precisa. Es como trading de cuaderno, pues. Porque les enseñan unas figuritas que se llaman figuras chartistas. Que vea, les muestran las figuritas como de manera muy perfecta esto. Entonces ellos creen que eso se va a dar así. Y así es como ellos operan. O sea, se aprenden estos patrones o los imprimen y piensan pues que es que esto se va a dar así súper perfecto. Y pues en la vida real, parce, el mercado hace manipulaciones, hace movimientos, hace desfases que si uno no cuenta con ellos, pues no va a poder volverse rentable nunca. O sea, siempre va a seguir perdiendo plata. ¿Por qué? Son figuras que son, es más o menos como se ve el mercado, pero no quiere decir que se vea exactamente así. Ajá. Son figuras que nosotros hacemos para poder comprender como de manera, o sea, bajo nuestras limitantes como sensoriales, comprender algo que es muy abstracto. Porque esto es precio, o sea, esto es dinero, Para identificar. claro. Esto es dinero que se ha ido moviendo y todo, entonces es algo muy abstracto. Entonces por eso nosotros hacemos figuritas que podamos tratar de comprender. Pero la gente que opera con base en esas figuras de manera pues súper exacta es la mayoría de gente, son los principiantes. Entonces, todos los principiantes que piensan que el mercado funciona de esa manera, el mercado está hecho para quitarles la plata. Entonces, todo el rato los nuevos que vienen y creen que van a buscar sus figuritas impresas y con eso van a ganar plata, pues pierden y pierden y pierden sin parar. A eso se le llama mercado retail. Es como la gente que es nuevita. Y minoristas por lo general. ¿Cómo? Como el número de ejercicios de semana, realmente mejora. Ujú. Entonces, bueno, esto es muy importante comprenderlo, que es que el mercado siempre genera manipulaciones antes de irse en la dirección correcta. Entonces nosotros, uno de los elementos que siempre debemos como de tener en cuenta es esperar
las manipulaciones o poner nuestras operaciones contando con que va a haber una manipulación. Entonces, por ejemplo, si yo ya vi que aquí se formó un canal, un movimiento lateral, y pues mi proyección es que a la larga el mercado siga alcista de nuevo, yo ya sé o puedo contar con que antes de que se vaya al alza va a haber una manipulación en la parte baja que asuste a los nuevos en el mercado, que los saque, que los haga vender pensando que el precio se va a caer, que el precio va para abajo. ¿Por qué? Porque una persona que digamos compró por aquí en 1700, digamos se compró una onza, ve que la onza ahora mismo está en 1600 y que está cayendo, ella piensa que si vende aquí en 1600, como el precio va a seguir cayendo, va a poder recomprar su onza en 1300, por ejemplo. Entonces estos movimientos se generan para eso, para sacar a la gente del mercado. Cuando ellos tienen buenos precios, la gente que compra y vende con base en noticias, con base en lo que diga un influencer, con base en esa clase de pendejadas, a ellos que no tienen como un plan, sino que se van guiando por lo que el precio esté haciendo en presente, eh, pues estos movimientos los sacan del mercado, los sacan en pérdidas y ellos se quedan con su plata. Las instituciones se quedan con esas fracciones de dinero que hay entre esos pequeños movimientos. Entonces, nosotros cómo podemos como que tratar de protegernos de todas estas situaciones. Eso se llama esperanza matemática positiva y es la manera en la que operamos. ¿Cómo es esa Towel? En realidad es bastante sencillo. Es básicamente que por cada dólar que nosotros nos arriesguemos a perder, porque siempre estamos expuestos a las pérdidas, vamos a tratar siempre de como mínimo ganar el triple. Es decir, si yo arriesgo un dólar en mi operación de pérdida, vea la franja del stop loss, que es donde se detiene mi pérdida. En este caso sería un 5%, por ejemplo. Digamos de cómo se hubiera podido proyectar esta operación. Está anotando. Sí, Ujú. Melo. ya, olvidé. Melo. Entonces, digamos, vea que acá abajo me sale el margen. Esto es un 5.08% de stop loss. Es el margen rojo. Es lo que yo me arriesgo a perder, ¿cierto? Es decir, si yo acá compré una onza. ¿Cómo? No, que la veo re chiquito el disco. Lo ve re chiquito. Sí, sí, no alcanza a ver los porcentajes. Ah, arriba dice 1753.76, pero el por amount. Espere, trato de ponerlo más grande. Target Espere. 2015, es por el disco, bueno, es que el disco me aparece. Ya, mi pantalla es así, weón. El Sí. disco me aparece así. ¿Por qué? Le dio pantalla completa. Sí, sí, le da pantalla completa. Y no lo deja hacerle zoom a la llamada. No, pero. Bueno, no pasa nada. Yo le explico acá con el rectángulo. Básicamente, aquí en la parte roja estoy arriesgando un 5%. Es decir, digamos que por ejemplo aquí yo metí $1000. Y si el precio se me empieza a ir en contra, él se va a detener cuando yo pierda un 5% de los $1000. Entonces perdería 50. Y cuando yo planteo esta operación, significa que si me estoy arriesgando a perder $50, debo de proyectar una ganancia probable de mínimo el triple. Es decir, de 150. O sea que arriesgo a ganar un 15%. Breve. Entonces, ¿esto por qué? Porque como el mercado no es predecible con exactitud todo el tiempo, no nos podemos arriesgar a que una posición se nos vaya en contra y perder la plata entera. Entonces, por ejemplo, si nuestra cuenta es de $10,000, nosotros solemos operar el stop loss es de un 1% de nuestra cuenta. Así en cada operación nosotros nos arriesgamos a perder un 1% de la cuenta y a ganarle un 3% a la cuenta. Es un 1 a 3 la relación de riesgo a beneficio. ¿Por qué hacemos eso? Porque la idea es que a la larga la estadística y la probabilidad juega a nuestro favor. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si yo en cada operación, cuando pierdo un 1%, pero cuando gano un 3%, de cada 10 operaciones, digamos que yo gane solo
3 operaciones y pierda las otras 7, es decir, tengo un porcentaje de efectividad de un 30%. 3 de cada 10 están bien. Entonces, si multiplicamos 3 operaciones en ganancia por 3% de ganancia que ha generado cada una, nos da un más 9%, ¿cierto? Sí. ¿En cuánto tiempo? Da igual, digamos su número de operaciones, o sea, usted cogió y hizo 10 operaciones, digamos, en el mes, y de esas 10 operaciones, 3 las ganó. Entonces, esas 3 que ganó, cada vez que usted gana, la regla que usted tiene es que ha ganado el triple de lo que ha arriesgado a perder, ¿sí? Independientemente de la cifra. Pero digamos que usted ha ganado el 3% de su cuenta por cada operación, y ganó 3 operaciones, entonces 3 por 3 lleva un 9% a favor. Entonces, 3 ganadas le da un 9% a favor. Y tiene las otras 7 perdidas. Pero cuando usted pierde, pierde este poquitico rojo. Y cuando gana, gana todo este pedazo verde. Entonces, si usted perdió 7 y ganó 2, incluso perdiendo 7 operaciones y ganando solo 3. Entonces, eso es como la idea de que cuando ganamos, ganamos bastante más de lo que perdemos. E igual tratamos de ser cada vez más efectivos, cada vez más precisos. Entonces, usted a partir de un 30% de efectividad, usted ya es rentable. O sea, si usted 3 de cada 10 operaciones le salen bien, con esta relación de riesgo a beneficio, de 1 a 3, pues usted ya va a generar dinero. Entonces usted puede perder con tranquilidad. Parce, yo por el momento no tengo medido ese tema de la efectividad, apenas me compré la bitácora con la que voy a poder medir eso. Vea, ya después uno se compra una herramienta, una bitácora como la de Kaizen, que uno tiene para que le mida todos los parámetros de su trading y usted se dé cuenta de qué es lo que puede mejorar, qué es lo que le está fallando. Ya le muestro. Y eso lo dice la gente de allá. Sí, igual la bitácora lo mide. Digamos, esto yo apenas lo compré hace como 2 días y acá voy a empezar a registrar todos mis trades. Entonces aquí ellos me van a medir si mi gestión de riesgo es adecuada, si las... Ah, bueno, pero el caso, acá miden muchas cosas. Miden todos los parámetros, digamos, que le podemos meter a cada operación. Saber a qué se debe la pérdida, a qué se debe la ganancia, en qué activo soy más efectivo, cuántos trades gano y cuántos trades pierdo. Pero pues eso con el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué sucede en el precio? Que normalmente cuando él tiene estos movimientos laterales y va a explotar al alza o a la baja, lo que sucede es que las dos zonas que han estado siendo como soportes y resistencias, o techos y suelos también lo llaman, cada vez que rompe una zona que lo había estado como impidiendo el paso, ahora en teoría esa zona va a ser el nuevo soporte. Es decir, la próxima vez que el precio, digamos aquí se fue para arriba, la próxima vez que él venga hacia abajo, esta vez esta zona verde que antes no lo dejaba subir, ahora no lo va a dejar caer. ¿Sí? En teoría, es como se vende, es como soportes y resistencias de manera como completamente exacta. No suelen funcionar con un nivel de exactitud, pues como lo venden en trading de cuaderno, pero sí es efectivo. Por lo general, cada vez que le genera una zona como esta, un lateral tan bien consolidado, uno puede venir y medir cuánto tiempo y qué tanta extensión tuvo este lateral. Y digamos, esta longitud, lo más probable es que se repita arriba cuando él rompa al alza. Vea que es más o menos la misma longitud. El mercado es muy simétrico. Entonces, esa clase de movimientos que nos dicen que si yo ya tuve, por ejemplo, mi movimiento al alza, que tuvo esta longitud, pues ¿qué me falta ahora en los próximos días o en las próximas semanas? Un movimiento a la baja
que me empieza a generar una zona donde el precio se consolida, se empiezan a equilibrar las personas que están interesadas en comprar, las personas que están interesadas en vender. Él tiende a equilibrarse todo el tiempo. Él no va a generar un desequilibrio donde se mueva sin parar al alza. No va a seguir subiendo de $300 por semana. Entonces, obviamente, después de que él tiene una ruptura fuerte al alza, va a tener su respectivo retroceso. Entonces ahí es cuando nosotros medimos e identificamos otros componentes del precio. Las propias velitas nos dan la información con su estructura de la fuerza y la velocidad con la que se están moviendo, la sucesión de altos y bajos, es decir, las zonas de máximos, como estas, y las zonas de bajos, como por ejemplo el último bajo que tuvimos así como relevante fue este de aquí. Entonces, nosotros a la estructura del precio le podemos ver todo el rato dónde están sus máximos o sus altos, también se les llama, y dónde están sus bajos. Tenemos altos y bajos. En una tendencia alcista se ven así, donde esta zona es un alto y evidentemente este también es otro alto y este es un bajo y este es un bajo. Entonces así tenemos, en una tendencia alcista tenemos altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, ¿sí? En una tendencia bajista es lo contrario. Si el precio viene así, él está generando, le está generando bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Entonces así usted sabe identificar tan solo con ver las velitas. La estructura le muestra si la sucesión de altos y bajos está siendo como mayor o menor cada vez, y usted sabe identificar si es un mercado alcista o bajista. O también, cuando no es ninguna de las dos, porque está haciendo movimientos donde él se ve como más o menos igual todo el tiempo, digamos como así, pues usted ve que él todo el rato está generando bajos en la misma zona y que está generando altos en la misma zona. ¿Sí? Lo hago un poquito desfasado para que se entienda que digamos no tiene que ser al milímetro exacto, son zonas con lo que nosotros trabajamos, pero se entiende que digamos en este caso los altos están iguales, los bajos están iguales, entonces es un movimiento lateral y no hay más. Un mercado va a estar alcista, bajista o lateral. Y si digamos empieza a ver ese ahí arriba son tres picos, ¿eh? Tipos corrientes. Digamos solamente hace dos picos corrientes y sube dos picos, sube otro poquito, sube el doble. Hay que, o eso no se puede ver. Aquí, Y digamos que hay que generar pues. aquí lo que genera es un rompimiento de estructura. ¿Cómo así? Teníamos una estructura lateral que eran altos iguales, bajos iguales, y ahora lo que hizo fue un alto más alto. Entonces en el momento en el que él hace un alto más alto, un alto más bajo, un bajo más alto o un bajo más bajo, rompió la estructura lateral. En la estructura lateral siempre son iguales. Entonces en el momento en el que una sola de estos movimientos genera como una anomalía, ya rompió estructura. Entonces cuando hay un primer quiebre de estructura, nosotros prestamos atención a la reacción que tenga el precio en el siguiente movimiento. Porque digamos, si él hizo un alto más alto, significa que es probable que vaya a seguir subiendo. Pero ¿qué necesitamos para que confirme esto? Que ahora el siguiente bajo, que es el que va a generar tras retroceder aquí, sea más alto. Entonces, si resulta que él viene y vuelve y toca el mismo, pues aún no ha hecho un bajo más alto. Si resulta que él viene y en esta zona vuelve a subir, entonces aquí sí nos confirma que inicia una tendencia alcista. Si está el Bitcoin, ¿no? Porque él venía de un precio, ahorita pum, 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 pum. Sí, digamos ahí ya en el caso de Bitcoin, es que, pues vea, por lo general hay una especie de regla con los niveles de Fibonacci, que fue el número que yo le expliqué, bueno, le nombré la semana pasada.
Eso es una sucesión de crecimiento y decrecimiento que existe en la naturaleza, en el universo, está en todas partes, en la música, en todo lo que tenga armonía y simetría, la sucesión de Fibonacci aplica. Entonces resulta que si yo tengo un movimiento alcista fuerte, como lo ha tenido Bitcoin por ejemplo, digamos en un gráfico semanal, Bitcoin se ve así ahora mismo. O sea, Bitcoin se ve como una flecha gigante que tiró al alza. ¿Qué sucede? Que en un gráfico semanal, para que él complete o confirme una tendencia alcista, ahora mismo lo que hizo fue un alto más alto. Lo que tiene que hacer ahora es un bajo más alto. Entonces a él le falta hacer un movimiento así, en el que este bajo no llegue acá al inicio, sino que llegue más o menos a la mitad del impulso alcista. ¿Ok? Tenemos impulsos y retrocesos. Entonces, este fue un impulso alcista y este es un retroceso. Entonces, en un gráfico semanal, exacto, todavía no ha llegado. Entonces, con el Fibonacci, parce, nosotros trazamos unas líneas en las que podemos medir la longitud del impulso. Entonces, digamos que tuvimos todo un primer impulso al alza. Entonces, agarramos el final del impulso y agarramos el inicio del impulso. Así se mide el Fibonacci. Ese es el Fibonacci, yo ahí me he calculado. Ajá. Entonces, él nos saca ciertas proporciones donde el precio... No, regala tecnología, güey. Sí. Él nos va a sacar ciertos niveles donde el precio tiende a reaccionar. ¿Cómo así que reaccionar? Pues, parce, Putas, parce, funcionaron la puta física con una puta herramienta de trading. parce, el Fibonacci está en todas partes, weón. Lo del Fibonacci es impresionante. Yo por eso le digo que me lo quiero tatuar, parce, porque de verdad que las proporciones que esto cumple, no solo en el mercado, sino en la vida real también, y para el arte, para la distribución de los espacios, nosotros naturalmente lo que detectamos como algo armónico, simétrico, lindo, cumple las proporciones del Fibo. Vea, por ejemplo, vamos a buscar como aplicaciones del Fibonacci o ejemplos. Incluso en las leyes, digamos, de distribución de los platos en las mesas de los hoteles, los espacios, la manera en la que se distribuyen, cumplen las proporciones de la sucesión del Fibo. Vea. Son proporciones de distribución natural. Es como que todo tiende a funcionar mejor cuando está ligado a esto. Digamos la forma en la que se transmite energía, la forma en la que, digamos, crecen los animales, o sea, los conejos, la manera en la que se reproducen, tiende a llevar la sucesión del FIBO. ¿En qué más aplica? Pues en la naturaleza está en todas partes. O sea, en la naturaleza es exagerado. Vean. En la distribución de las ramas de los árboles. Porque en realidad el FIBO se produce de sumar un número más el anterior. Entonces, si empezamos con el 1, es 1 más 1, 2. Luego 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. Y así se va yendo. Entonces, esta proporción termina dando esta curva. Es espectacular, bueno, la verdad. Vea, en la distribución entre los espacios, las dimensiones y todo eso, todo lo que detectamos armónico, todo lo que detectamos lindo, cumple esto. Vea, es que mire la forma incluso de... Están muchísimas partes. En el cuerpo humano se cumple mucho. Y hay muchas formas de aplicarlo. Esa forma de la curvita y eso es como que la más fácil de entender porque visualmente pues nos llega de una. Pero a nivel de números, a nivel matemático, se aplica y funciona en muchas áreas. Vea la oreja. Vea los cuernos de esta cosa. Las olas. Las propias galaxias, weón. Sí, es matemática. O sea, es matemática. Es la matemática que rige el universo, básicamente.
Entonces, el tema es que también aplica a los mercados. También aplica a los mercados porque nosotros, pues siendo seres humanos, siendo parte del universo, nos regimos y nos comportamos con base en este número también. Entonces, digamos que cuando hay suficientes humanos participando en un movimiento o generando como un sistema, un conjunto en el que estemos interactuando, el FIBO va a poder aplicarse de algún modo. O sea, el FIBO va a poder explicar un porcentaje de la población que tiene X factor, o un porcentaje de la población que se comporta de X manera, tiende a segmentar muy bien pues poblaciones humanas también. Entonces, en el mercado, cuando todos estamos interactuando del mismo modo, siempre van a haber un cierto número de personas que se comportan de una manera, cierto número de personas que se comportan de otra, pero termina eh, pues generando ciertos números que van a ser predecibles de lo que va a hacer el precio. Entonces, si tenemos un impulso de este tamaño y aplicamos el Fibonacci, él nos dice que las zonas exactas, digamos, donde el precio puede ir a reaccionar de manera como más probable, son estas tres lineecitas que yo tengo aquí marcadas. Hay muchos más niveles y después hacia arriba también hay más niveles donde usted sabe que él se puede llegar a ir, pero las tres zonas principales son estas de acá. ¿Por qué? Porque por lo general el mercado, según una teoría que se llama eh, ondas de Elliot, nos han explicado que el mercado cuando inicia una tendencia alcista tiene 5 ondas, cuando inicia una tendencia bajista también tiene 5 ondas. Entonces sería onda 1 alcista, onda 2 retroceso, onda 3 alcista, onda 4 retroceso y onda 5 final de tendencia. Y aquí en este punto él debe de lateralizar, que es como moverse así de ladito un momento, puede bajar, o sea, volver a retroceder, o puede incluso iniciar una nueva tendencia alcista donde haga otras 5 ondas. Entonces, resulta que con el FIBO se ha estipulado que para cumplir las ondas, él debe de retroceder hasta mínimo las zonas de reacción del Fibonacci. Entonces, cuando él tiene impulso y retrocede, él va a empezar a subir de nuevo a partir de las zonas de reacción del FIBO. ¿Sí? No sabemos cuál exactamente lo va a hacer reaccionar con más fuerza, no sabemos si va a ser este nivel azul que es el 6180, no sabemos si va a ser el 50% o si va a ser el 3820, pero lo más probable es que sea una de estas tres. Y ahí inicia su tendencia de crecimiento de nuevo en una onda impulsiva. Entonces, con base en esta teoría de lo de las ondas, pues nosotros medimos que si nosotros acabamos de tener una onda alcista, por ejemplo en el semanal ahora mismo estamos así, en el semanal de Bitcoin tuvimos una onda alcista desde noviembre de 2022 hasta hace 2 meses y medio más o menos, que Bitcoin llegó a una zona donde digamos ya teníamos programada una toma de ganancias. Entonces las personas que hemos venido negociando Bitcoin en un gráfico semanal, que hemos comprado digamos Bitcoin en 20.000, en 25.000, proyectamos una toma de ganancias en 70 y algo mil. Entonces, cuando el precio llegó ahí, se acaba la onda 1 del semanal. Y ahora estamos en una onda 2, que es un retroceso. Entonces, simplemente estamos llegando al 61.80, al 50 o al 38.20 antes de que él vuelva a estallar al alza. Antes de que él vuelva a ser así. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que está pasando en Bitcoin ahora mismo. ¿Cómo se ve eso en el precio? Vamos a ver si por acá. Básicamente venimos alcistas desde por aquí. Entonces, ¿esto qué significa con base en lo que le acabé de explicar? Que aquí tenemos una onda 1 que actualmente necesita hacer su retroceso para generar una onda 2 y después seguir subiendo. Es básicamente esto lo que sucede actualmente en el gráfico semanal de Bitcoin. Epa, entonces Fibonacci. Vea, esta es una herramienta que es un imán que nos sirve para que él detecte las zonas exactas del precio. Epa, ahí.
Entonces, yo ya sé que para que esta onda uno llegue mínimo al 6180, que es el nivel azulito, que es uno de los niveles donde más tiende a reaccionar el precio, debe de caer hasta 51.500. Entonces, por eso, actualmente yo no he comprado fuerte otra vez en Bitcoin, porque mi zona de compras está aquí. Mi zona de compras es 51.500. Entonces, como yo vendí por acá arriba, Despierto todo el puto día, ¿no? ¿cómo? Uno en ese momento tiene que estar despierto y atento para hacer movimientos precisos. Pues cuando uno va a hacer un movimiento como muy, muy, muy preciso en chiquitico, sí. Pero digamos yo, la otra vez, por ejemplo, el día que me estaban haciendo el tatuaje de Donde Carzán, yo ya había dejado una orden de compra en un nivel que yo ya había medido y se ejecutó en automático. O sea, yo dejé... Que esto es lo No, no, se ejecutó una compra en automático. Vea, yo lo que tenía medido, porque digamos, eso es en el semanal, pero usted puede aplicar gracias a la simetría del mercado y a otro concepto que se llama fractalidad, que significa que todo lo que se aplica en grande también aplica en pequeño. Entonces, del mismo modo que usted puede medir un 6180 en una onda semanal, usted puede medir un 6180 en una onda diaria o en una onda de 4 horas. Entonces, en chiquitico, acá, vea, ahora aquí ya sabemos qué está pasando en el semanal, ¿cierto? En el semanal sabemos que aquí finalizó nuestra onda uno. Y sabemos que ahora mismo en el diario estamos en un despliegue de 5 ondas bajistas. En este caso, espera, en este caso yo creo que esto inicia como desde por acá. O sea, sería realmente como que así. Digamos que cuando él termine las 5 ondas bajistas va a estar por aquí en 51.500. ¿Sí? Entonces, en el diario yo también puedo medir los niveles de reacción, el 61.80, el 38.20, el 50% de mi onda impulsiva para calcular un retroceso en el que yo me pueda incorporar con mayor probabilidad de ganar el movimiento siguiente. Entonces, yo ya tenía medido que en 56.750, me voy a trazar la línea exacta. Después le enseño las herramientas, digamos, ya para uno ubicarse en el gráfico y todo eso. Pero vea, aquí en 56.750, desde antes, yo ya tenía esta como mi primera zona de compras después de las ventas que yo hice acá. Entonces, cuando usted estuvo aquí, que yo le estuve contando de una operación que programé, que no sé qué, fue que yo vendí por aquí arriba. Y aquí arriba yo programé shorts. Es decir, yo por aquí arriba dije que el mercado iba a caer. Y mi zona de cierre de shorts era aquí, 56.750. Y aquí, y aquí mismo donde cerré mis shorts, ejecuté una orden de compra automática. Entonces en 56.750 dejé 10 lucas de que se iban a comprar en automático. Entonces, sin necesidad de que yo esté mirando el gráfico, solamente porque yo ya calculé ese nivel gracias a otros métodos y otras cosas que luego lo voy enseñando, pues ya sabía que esa era una zona de reacción probable, ¿sí? Cuando uno habla así como tan seguro, como tan certeza, con tanta certeza, en realidad nunca sabemos con seguridad qué es lo que va a ser el precio. Nunca. O sea, nunca puede estar seguro, a no ser que usted tenga mucha plata y pueda mover el mercado, usted nunca puede estar seguro de lo que el mercado va a hacer. Entonces nosotros siempre tenemos una gestión de riesgo. Exacto, según un montón de confirmaciones, porque usted empieza a mirar estructura del mercado, proporcionalidad, simetría, fractalidad, niveles de Fibonacci. Hay muchísimas partes, hay muchos tipos de confirmaciones porque hay gente que utiliza estrategias diferentes. Hay gente que utiliza indicadores, que por ejemplo, vea, estas barritas de acá abajo son indicadores de volumen. Esto le indica qué tanto se ha comprado y vendido. ¿Cómo? Parce, los más factibles son los de estructura, para mí. Es decir, si por ejemplo yo aquí en el precio, estructura, por ejemplo aquí en el precio, yo miro este y este fue mi último bajo, antes de que iniciara toda esta subidota. Entonces para mí este nivel es muy importante. O sea, este bajo fue la última vez que el precio lo detectaron barato antes de que se desatara una cadena de compras la hijueputa.
Entonces yo no necesito un nivel de Fibonacci, no necesito medir simetría, no necesito medirle nada. Yo simplemente mirando el precio veo que esta fue la última vez que el precio hizo un bajo antes de subir demasiado. Entonces yo sé que este nivel de aquí es muy probable que si empieza a caer de nuevo el precio y llega a esta zona, aquí haya mucha gente preparada para comprar de nuevo. Entonces lo más probable es que aquí, por estructura, él pueda como mínimo intentar subir otra vez. Digamos, si no va a perforar un nivel relevante como es este, si no lo va a perforar para seguir subiendo, como mínimo va a tratar de testearlo de nuevo. Y ya si acá, pues lo va a rechazar o lo va a perforar, pues no sabemos. Un rechazo sería que él se devuelva, ¿sí? Al siguiente nivel importante. O una perforación es que siga derecho, haga un alto más alto y luego haga un bajo más alto y luego puede continuar subiendo. Entonces nosotros somos como ajedrecistas en muchas ocasiones, parce, porque lo que hacemos es que tenemos un conjunto de operaciones posibles, vemos las confirmaciones y ya con base en las confirmaciones y comprendiendo el contexto general de que, por ejemplo, pues Bitcoin es un activo que actualmente está en una tendencia alcista muy fuerte, pues yo ya sé que es probable que cuando él llegue al 61.80, que es su primer nivel de reacción, que está en 51.500, aquí, lo más probable es que como mínimo el marica intente subir de nuevo. O sea, no sabemos si va a perforar estos máximos y va a seguir subiendo como un loco, pero como mínimo va a rebotar. O sea, como mínimo él va a hacer un movimiento de este tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo en automático puedo programar unas órdenes de compra o unos longs ahí exactamente, en 51.500. Entonces yo puedo coger y programo mi orden de compra. La pongo, mido la zona donde quiero tomar ganancias y ahora calculo que mi stop loss me permita tener un riesgo-beneficio de 1 a 3, que fue lo que le expliqué de la esperanza matemática positiva. Entonces, si yo sé que este es mi nivel de reacción, donde aquí todo el mundo va a comprar y yo también quiero comprar, pues calculo que cuando rebote, mínimo va a rebotar hasta esta zona. Entonces, aquí está mi margen de ganancia y ahora lo que hago es que achiquito mi margen de pérdida para que me cumpla un ratio riesgo-beneficio de 1 a 3. Entonces, una operación, digamos, que yo estoy proyectando actualmente es esta. Cuando él llegue a esta zona, yo vuelvo y compro, vuelvo y vendo arriba y así. Y ya son zonas que todavía falta mucho para que esto pase. Puede que falte un mes y medio o algo así. Pero yo ya tengo este plan. Entonces cuando se ejecute, cuando se dé de esa manera, yo ya tengo como un conjunto de jugadas listas que pues yo ya estoy preparado. Entonces no necesito estar ahí pegado al gráfico. Yo ya sé, puedo poner una alerta o una orden automática y se va a ejecutar. ¿Cómo la ve hasta el momento? Hace muchas cosas que yo ya le echaba como lógica, pero ya viendo la detalle, tiene más sentido con la simetría y como con el comportamiento. Pasa, digamos, la fibonacci me gustó mucho porque se ve como todo lo que tiene que ver con flujo. Ujú. Todo lo que es no como mecanizado, sino automatizado. Algo mecanizado que se automatiza dentro del Fibonacci y es predecible, esa es su forma. Ujú. Y eso es esto prácticamente. Sí, Y ya se entra al detalle con, digamos, factores que lo puedan determinar, como noticias y eso, y prácticas, ¿no? Para empezar a ver mejor. Uno empieza a ver mejor los gráficos con la práctica, muy bien los gráficos de los años 90. sí, así es. Bueno, No, muy bueno. Digamos, lo que usted decía de la fragmentación, como eso estudia así en grande, también se puede estudiar en pequeño para dar como un rendimiento mejor en el tiempo, ¿no? sí, Como lo que hace, no entender del tiempo, sino de la acción que uno haga en el otro tiempo que ajá. está haciendo. Ahí es donde se definen y se separan los tipos de traders. Porque, digamos, alguien que opera en un gráfico semanal, usted es como que sacrifica unas cosas por otras. Porque en un semanal, por ejemplo, usted va a necesitar muchísimo capital
para poder que un movimiento le genere una buena ganancia. Pero usted gana mucha libertad. Usted hace su compra y ya está, chao. Usted no vuelve a mirar esa mierda por ahí en un año. Y ya, al año toma ganancias y ya estuvo. Pero pues nosotros que no tenemos tantísimo capital, nos toca irnos a temporalidades más pequeñas y operar gracias a la fractalidad, que sigue las mismas leyes como los mismos niveles de comportamiento. Pues vamos a sacrificar, digamos, un poquito de libertad de tiempo, pero gracias a ese equilibrio vamos a poder generar un poquito más de ganancias, o por lo menos ganancias más frecuentes. Entonces es como que unas por otras, dependiendo del tipo de trader que usted sea. Usted puede ser un trader o sea, digamos un inversor, un trader positional, que también es del gráfico semanal o diario, que digamos cada compra que usted hace o cada posición que va construyendo, usted la hace con el objetivo de vender a 2-3 meses. Puede ser un trader de swing, que digamos es el que es mi punto fuerte, que digamos son operaciones que le duren 1 a 2 semanas, un mes. Swing se llama ese. Está positional, swing, intraday o intradiario y scalper. Vamos a ver si de pronto hay una imagen en la que le podamos mostrar. Véalo, acá está muy bien explicado. Digamos, este es mi punto fuerte. ¿Cómo? Estoy empezando. Yo estuve haciéndolo un tiempo. ¿Se acuerda el trader de España que me estuvo enseñando un tiempo? Me levantaba yo a las 3 de la mañana para operar con ese man. Él era scalper. Yo a ese man le aprendí bastantes cositas. Y pues gracias a uno aprender cosas que funcionan en pequeño, también las puede aplicar en grande. Entonces las cosas que yo aprendí de scalping gracias a ese man, las estaba aplicando en swing y en intraday. Y pues funcionan igual. Pero no es mi punto fuerte del scalping, pero sí debo aprender a... O sea, eso es en lo que más estoy trabajando ahora mismo. Porque yo lo que es hasta el intraday lo manejo bien. ¿Cómo? Es más como por juego, para relajarse. Es que no es como bueno, tengo para. Es que es muy rápido, weón, es muy rápido. Cuando yo estuve operando con ese man, yo operaba con mucho menos capital del que, digamos, normalmente opero. Porque pasa, a nivel emocional usted se tiene que aprender a educar mucho. Y yo sí notaba que esas operaciones eran demasiada adrenalina. O sea, era muy fuerte, muy rápido todo lo que sentía y no estaba acostumbrado. Entonces me sirvió bastante haber operado, operé como 2 meses y algo con ese man así. Me sirvió mucho porque pues imagínense, después de esas descargas de adrenalina y el ganar y perder plata en cuestión de 5 o 6 minutos, usted perder o ganar la misma plata que usted a veces está acostumbrado a ganarse o perderse durante una semana, 5 días, o sea, usted tiene mucho tiempo para asimilar lo que está pasando. Usted se mete, revisa el gráfico, sabe si se está yendo a favor o en contra, si está perdiendo, si está ganando. Y breve, usted vuelve y se va y bueno, lo revisa al tiempo. En cambio con el scalping eso se ejecuta en minutos. Entonces, después de haberme acostumbrado un poquito al scalping, pues hace que ahora el intraday o el swing no me genere tanta emoción ni me afecte tanto. De hecho, cada vez es menos, uno se acostumbra mucho. Cuando se llegó acá a Colombia, ¿hizo scalping desde el inicio o siguió haciendo? No, seguía haciendo intradiario, swing y el position. Lo que estamos haciendo, digamos, con las cuentas de ustedes es position trading, que es lo de las 5 ondas, digamos, de BTC alcistas que están programadas. Es lo que estoy haciendo con ustedes, con sus cuentas. Voy trabajando y voy operando esas ondas, ¿sí? Entonces la idea es operar todo el ciclo de ondas de aquí al final, que yo se lo pronostico más o menos para febrero. Lo proyecto, ¿sí? La palabra correcta es que nosotros hacemos proyecciones. No somos como adivinadores, entonces no hacemos predicciones,
Y la palabra correcta es que proyectamos algo que puede llegar a suceder en un futuro. Proyecciones. Ajá. Sí, uno se va acostumbrando como al vocabulario. Que entonces, ajá, nosotros con ustedes estamos haciendo el positional. Y con mi plata yo sí hago swing e intradiario. Porque eso es otro mercado. Eso después se lo explico. Porque hay muchos tipos de mercado. Hay... com- Sí, digamos hoy vimos oro y Bitcoin. Y hay más mercados. Existe el mercado de las divisas, que es Forex, donde operan el euro, dólar, yen, el dólar australiano, el dólar canadiense, los pesos, o sea, donde se operan las monedas de cada país. Está el mercado de acciones, está el mercado de futuros, que eso es otra vuelta completamente diferente. Las materias primas, las criptomonedas y ya. Hay índices, hay muchos tipos de índices. Pero pues ajá, o sea, no es tan relevante que yo me ponga a explicarle eso right now. El futuro hace una simetría, es decir, otro fundamento. Sí se operan muchas de estas mismas cosas y sí funciona muy igual, pero es más avanzado. Hay que aprender a detectar otras cosas en la estructura y en el comportamiento del precio, que suele ser más difícil, necesita un poquito más de experiencia. Es por tema de velocidad, porcentajes, reglas, pero a nivel de cómo funciona el mercado, funciona igual. Lo de la simetría, los niveles de reacción, la estructura, Eso es más es como igual. en cuanto yo, en cuanto hablo, el tiempo, el ¿Cómo? el futuro se mide como en las mechas, se mide mucho más, ¿no? Ajá, Se puede sí. proyectar algo entero. En futuros, digamos, uno lo que hace es que aprende a estudiar estas velas de manera avanzada. Entonces uno aprende a seguir ciertas... O sea, ya aprende a detectar ciertos patrones que no es, digamos, como lo normal detectar. Pero pues es posible. Digamos acá, en las operaciones que yo abrí esta semana, yo tenía cuadrado... Vea, fíjese en esta zona de aquí. Y vea, yo le muestro lo que yo tenía estudiado para las operaciones que yo abrí. Mire la línea amarilla. La zona que yo le acabé de señalar para que se fijara es esta. ¿Sí? Es esta de acá. ¿Listo? Ahora miremosla en detalle. Un gráfico pequeñito. A ver, esto fue anoche. Que era básicamente el mismo tipo de estructura que yo operé la semana pasada, bueno, hace un par de días, que son las operaciones que llevo abiertas ahora mismo, es esta de acá. Entonces, mire esta estructura, mire la forma que tiene y vea esta estructura. Es más o menos la misma. ¿Qué estructura es esa? Que es algo como lo que le digo, es un poquito más avanzado. Se llama hombro, cabeza, hombro, que lo que genera es un primer máximo, después una zona de manipulación más alta y después otro máximo igual al primero y después sí se va para abajo. Entonces, esta estructura de hombro, cabeza, hombro en temporalidades pequeñas, esto no genera ondas. O sea, esto no son ondas exactas donde yo puedo coger y medir con mi FIBO y me va a respetar los niveles de reacción súper perfecto y toda esa vuelta. No. O sea, toca aprender a leerlo de otra manera. Pero aquí básicamente lo que sucede es que para la gente que opera en pequeñito, que opera en corto plazo, el mercado que hizo les generó un primer máximo y después cae. Después, para la gente que digamos empezó a abrir shorts por aquí, o sea que por aquí dijo que el mercado iba a caer, cogen y les manipulan el precio, se los llevan muy arriba. Entonces, aquí, a toda la gente que abrió operaciones así, por ejemplo, digamos la ganancia estaba por aquí y su stop loss estaba por aquí, aquí ya lo sacaron del mercado. Porque cuando empieza a subir de nuevo el precio, aquí lo sacan. Aquí pierden ellos, pierden su stop loss. Entonces pierden un 5, un 10% de su posición. Él sube, entonces en esa manipulación saca a mucha gente del mercado. Después vuelve a caer. Y cuando reingresa
al nivel que era obvio, donde en teoría debía caer, que es esta línea correspondiente a este primer máximo, él suele reingresar lento, en temporalidades muy pequeñas, o sea, temporalidades de 1 o 5 minutos, uno tiene que aprender a detectar esto, pero entonces digamos él sube lento, y esta vez sí, cuando la toca, ahora sí este nivel funciona para caer, después de que ya lo manipularon. Yo en esas temporalidades siempre espero manipulaciones, siempre. Y más en el mercado cripto, parce. El mercado cripto es sumamente manipulado. Entonces, digamos, uno se acostumbra al activo que usted normalmente opere, usted se acostumbra al tipo de mercado, a los horarios, todo. Ya después usted se da cuenta que las bolsas abren en ciertas horas, cierran en otras. Usted se empieza a dar cuenta de muchas otras cosas y después lo empieza a utilizar, pero es información complementaria. Pero pues vea básicamente como este patrón de barritas de acá es sumamente similar. ¿Sí ve? Cambia el tamaño, cambia la proporción y todo eso. Pero pues ajá, precisamente. Usted este mismo patrón de barras, este azulito, usted lo puede ver en 5 minutos, en un minuto, en un diario, en un semanal. Y es un patrón de comportamiento que es muy respetable. O sea, sí, es muy probable que si usted ve ese patrón en una zona, en un nivel que usted ya tiene marcado que es posible que el precio reaccione, es muy probable que su patrón se respete. Entonces ahí es cuando aplicamos esto, lo de la gestión de riesgo del 1 a 3. Porque pues solo necesito que me salga 3 veces bien ese patrón. Con que ese patrón me salga 3 veces bien, lo puedo perder 7 veces y aún así sigo en ganancias. Por eso uno pierde tranquilo. O sea, debe perder bien. Respetando las reglas, usted no va a fallar. O sea, usted tiene que hacer las cosas muy mal, huevón. Para que usted respetando las reglas se le queme una cuenta. Si usted respeta las reglas, no se le va a quemar una cuenta. Es muy chimba, ¿no? Comprender cómo funciona. ¿Cómo? Que bueno, ahora es una cuenta. Marica está muy chimba. Bacano, ¿sí o qué? Digamos, uno sabe en qué inicio empieza un gráfico cuando es un lunes, ¿cierto? Porque pues, como prediciendo a futuro, como el inicio del gráfico de la semana. Sí, es el inicio de la semana. En cuenta dónde viene, desde dónde viene, a qué va, qué Sí. Sí, porque se cumplen ciertos ciclos semanales también. O sea, las instituciones, los bancos, la gente que opera así muchísimo capital en el mercado regulado, que es el que cierra los fines de semana, los lunes que él vuelve y abre, usted se va a dar cuenta. Desde el lunes al miércoles, por ejemplo, ahí están acumulando. El jueves, por ejemplo, distribuyeron y el viernes manipularon. Entonces, él siempre tiene acumulación, distribución y manipulación en los ciclos de la semana. Entonces, de lunes a viernes en el mercado regulado, cada día usted se va a dar cuenta. Como, marica, los bajos están iguales, los altos están iguales, están acumulando. Manipularon un alto, breve, manipulación. Se fue el precio, ya está haciendo ondas, breve, es distribución. Entonces, usted ya sabe en el mercado regulado qué está pasando, dependiendo el activo que usted opere normalmente. O sea, digamos, si usted opera oro, si usted opera euro dólar, o sea, los activos regulados, pues, solo funcionan lunes a viernes. El mercado cripto no cierra los fines de semana. O sea, el mercado cripto no cierra nunca. Entonces, él no funciona de esa manera. Él puede coger y si le da la gana se cae un sábado, se cae un domingo, o sube mucho. En cambio, en el regulado usted sí tiene más orden. Yo creo que hasta el momento así está Melo que... muy bien, pero bueno, está bien. Es mucha información, pero no es como... No, desde que uno lo organice, usted va como... Le va entrando y usted lo empieza a observar. O sea, usted ve el gráfico y usted queda como... Tiene sentido.
Entonces, la idea es esa. O sea, digamos, al principio no absorbe mucha información, mucha. Pero después usted empieza a aplicarla y a verla todo el tiempo. Digamos, el 100% falta mucha información básica para empezar a hacer algo. No. Usted en 2 clases más ya puede empezar a chismosear el mercado y tratar de proyectar sus propias operaciones. Digamos, lo de las figuras, eso es lo que siempre no ha visto, lo de las formas. Ajá. Por cabeza a uno. Cuando yo le pregunté lo de los marcadores, no, lo de los marcadores, ¿cómo fue que yo le pregunté que cuál es Sí, las confirmaciones. confirmaciones, digamos, eso de los gráficos, ¿cómo se llama eso? Esos son formaciones chartistas. Chartismo, escriba, chartismo. Porque también es bueno que lo Las investigue. formaciones artísticas son, no sé, Digamos, esa es una de las, digamos, tareas que puede tener ahí en pendiente para que haga mientras vemos la siguiente clase. Investigar figuras chartistas. Y digamos de dónde salió el chartismo. Vea, puede escribir chartismo y lo otro son ondas de Elliot. Elliot con doble L. la fragmentación. Sí, pero digamos eso, bueno, eso yo no lo he estudiado por ahí por fuera en el mercado. Eso yo lo he estudiado en cursos de pago. Entonces eso no sé cómo lo enseñen por ahí gratuito, no lo he buscado. Pero son leyes que sirven igual. Simetría y fractalidad se llaman. Simetría, fractalidad y proporcionalidad. Porque... Usted la aplicación que compró, ¿Ah? la aplicación que usted compró otra vez, que le da, ahora es que con eso, Ahí la tengo. Eso detecta un tipo de patrón en mercado regulado. Pero yo no lo he estado usando. He estado aprendiendo otras cosas por mi cuenta mientras tanto. Vea, por ejemplo, lo del tema de la simetría y la proporcionalidad es que, pues, mire, digamos, este impulso lo que mide. Vea, se lo pongo una línea más destacable. Vea la medida de este impulso. Y vea, por ejemplo, después la medida de este impulso. ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? O sea, miden lo mismo. Entonces, esta clase de cosas las vemos todo el tiempo. Sea en pequeños, sea en grande, sea en temporalidades chiquitas, da igual. Esta clase de movimientos se ven mucho. Entonces uno después aprende a identificar un montón de cosas, weón. Se aprende a ubicar en qué siguiente movimiento puede tratar de proyectar, de qué tamaño, un montón de cosas. Pero pues eso viene con experiencia y un poquito de estudio. Pero poco a poco. Igual al principio, digamos, ver un gráfico así lleno de rayas y de todo es como complejo. Pero por ejemplo, si yo le muestro un gráfico como este. Ay. escribe ahí, no le sale el No, eso da igual, es una cripto. Pero tiene un gráfico que está formando un patrón que a mí me gusta bastante. Me parece que está bastante como clarito. Que son los triángulos. A mí el tipo de patrón que más me gusta, aparte, son los triángulos. Porque suelen generar una zona de compresión muy buena. Y cuando vuelven a tocar los niveles de reacción, tienden a funcionar muy bien. Y sobre todo en temporalidades grandes es súper fácil operarlos. Entonces, pues digamos, aquí básicamente hubo un impulso alcista súper fuerte. Y después el precio, vea, es diferente cuando por ejemplo el precio tiene un impulso alcista así, pum, re duro, pero el marica con la misma fuerza y velocidad con la que subió vuelve y cae. Este es un tipo de retroceso, es como un rechazo. Existe otro tipo de retroceso que es, tengo la subidota, pero él se regresa lento. ¿Por qué? Porque está el factor del tiempo. En estas medidas nosotros tenemos el tiempo todo el rato en la cabeza. ¿Cómo así? Esto, por ejemplo, este pedacito, en un gráfico diario, está, vea, desde el 23 de agosto hasta el 23 de octubre. O sea, fueron 2 meses, por ejemplo. Entonces, este pedacito son 2 meses de subida. Y después, todo el pedazote que subió se demoró como un año retrocediendo. Entonces usted ya sabe que, pues,
claramente hay un mayor interés alcista que bajista. Cuando cae, cae súper lento, cuando sube, sube súper rápido. Entonces usted ya sabe que lo más probable es que cuando él vuelva a llegar a la zona donde inició su impulso anterior, pues lo más probable es que el huevón vuelva y pum, vuelva y meta un traque alcista. Entonces, digamos, en este activo, eso es lo que yo estoy esperando. Que este patrón vuelva y se repita. Por ciertas leyes, por ciertas cosas que tienen mucho sentido, después las va comprendiendo, es lo más probable que suceda. Porque el tema es que a nivel matemático, en el interior de esta zona de compresión, se genera un equilibrio y un desequilibrio al mismo tiempo entre compradores y vendedores. Entonces todo el rato digamos que se movieron en ese interior, no sé, digamos que 100 millones de dólares. Entonces eso ocasionó la subidota. Y después hacia abajo se van a negociar esos 100 millones, pero muchas veces, con muchos compradores nuevos, con muchos vendedores nuevos. Entonces se terminan negociando 1.000 millones, digamos. Entonces, aunque la zona, el precio, no se haya movido tanto el precio, o sea, no se haya movido 10 veces más, ¿cierto? Sí se comprimió 10 veces más. La cantidad de negociación que se produjo en el interior fue 10 veces mayor que el movimiento. Entonces, cuando vuelva a explotar, él tiene mucha fuerza. ¿Cómo? Hay más lucro. Sí. Entonces él tiene mucha fuerza ahí acumulada porque hay mucha gente que ha negociado. Y el tiempo. O sea, el tiempo también. El tiempo es clave. Parte del tiempo es muy clave en el trading. Nosotros literalmente lo que hacemos es utilizar el tiempo a nuestro favor. Ya, parce, por el momento yo creo que así está muy melo como primera clase, para que no se llene tampoco de tanta cosa. Melo. La clase terminada. Clase terminada. Pero No sé cuánto le metimos. por ahí una hora. Está muy bien. Rindió mucho. Muchísimo. Sí, marica. En esta mierda. Ay, la cabrón. Está chingón.